Bueno, compas, Ya está. ¿estamos cansados? Vamos a ver. ¿Zapata vive? No, parece que todavía están medio dormidos. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! Ándale, ahora ya se despertaron. Bueno, compas, es un gusto estar con ustedes. Vengo de Guatemala, de una organización que se llama Comité de Unidad Campesina. Justamente el día de ayer estuvimos de cumpleaños, cumplimos 38 años de existir y lo celebramos pues como debe ser, con una movilización que se empezó el día lunes desde Ciudad Tecumumán, que es también frontera con México, y tenemos previsto llegar el próximo viernes, el viernes 22, a la ciudad capital. Ya les voy a hablar un poquito por qué. Entonces, reciban un saludo fraternal, combativo de las y los compañeros del Comité de Unidad Campesina CUC, pero también de una serie de organizaciones que nos articulamos desde hace un año, cuando se dieron una serie de manifestaciones en Guatemala que dieron lugar a que sacáramos al presidente y la vicepresidenta del poder. Se constituyó la Asamblea Social y Popular, que es quien está impulsando una marcha que estamos haciendo de 254 kilómetros, una marcha que se llama Marcha por el Agua. Ya les voy a explicar a qué se debe y por qué. Pero además de eso también, como decía bien Marcos, hay otros compañeros y compañeras que tenían previsto venir acá. Hay compañeros y compañeras, ahí sé, de Honduras, pero como ya se dijo anteriormente, hace poco tiempo fue asesinada la compañera Berta Cáceres. La compañera Berta Cáceres era la coordinadora de una organización indígena y campesina en Honduras que se llama COPIN, y es una organización que, entre otras luchas, ha estado resistiendo y defendiendo el río Hualcarque, que es un río donde quieren construir una hidroeléctrica. Ahí hay inversión de distintos países, de bancos internacionales, porque quieren construir una hidroeléctrica. La compañera, defendiendo el territorio del pueblo indígena Lenca, se opuso siempre, y a pesar de que es muy conocida internacionalmente, fue vilmente asesinada hace poco tiempo. Entonces, justo el día de ayer terminó un encuentro internacional que lleva el nombre de la compañera Berta Cáceres, y a pesar de que llegó gente de otros lados, las informaciones que tuvimos por la noche es de que trabajadores de una de las empresas que quiere construir la hidroeléctrica agredieron con piedras y palos a parte de la delegación internacional. Honduras, por lo tanto, es un país donde hay una lucha muy fuerte. En este caso es contra las hidroeléctricas, pero también es bastante conocido la lucha contra la minería que han desarrollado en Honduras. Y hay denuncias muy grandes, sobre todo en una región que se llama Valle de Siria, que queda en el occidente del país, de los efectos terribles sobre los seres humanos que tiene la minería. Además, hay otra parte también que se llama el Bajo Aguán, que es la parte baja de un río que se llama Aguán, donde desde el 2008 han sido asesinados más de 120 campesinos y campesinas, y hay como 6,000 compañeros que han sido procesados porque un terrateniente de una de las familias más ricas de Honduras, de apellido Facuse, se quiere apropiar de esas tierras para el impulso de monocultivos. Entonces, esa situación reciente no les permitió a los compañeros y compañeras venir, pero también hay muchas cosas comunes que tienen que ver con lo que justamente la compañera estaba diciendo hace un momento. Y si revisamos Centroamérica,
hay cosas comunes con lo que está pasando en México en relación a la penetración de la minería, en relación a la construcción de hidroeléctricas, que mentira que es para las comunidades, porque eso es lo que dicen, pero jamás de los jamases llega esa energía a las comunidades. Tiene que ver más bien con esta disponibilidad de energía eléctrica que quieren, porque quieren hacer también de esta región, en el marco del tratado que mencionaba la compañera, quieren hacer una especie de puente entre los dos mares. Para los gringos les es más fácil que sus mercancías y su producción pueda pasar por Mesoamérica a que tenga que dar la vuelta al mundo para ir a China o para ir a una región que se conoce como Asia-Pacífico, o le es más fácil pasarlo por esta región que atravesar el mismo Estados Unidos. Entonces hay intereses bien fuertes en toda esta región. Y muchos de los gobiernos, pues lo que han hecho es permitir que eso se dé. Hay únicamente en Costa Rica, ahí se hizo una moratoria para la exploración minero a cielo abierto de minería metálica. Ahí se logró parar eso y por el momento ahí está suspendida la exploración y explotación en el caso de Costa Rica, pero en el resto de países hay fuertes intereses. También en El Salvador tomaron una medida para suspender eso, pero ahí lo que hizo una de las empresas fue demandar al gobierno salvadoreño, y el gobierno salvadoreño pues perdió el caso y tiene que pagar una indemnización de varios millones de dólares a esta empresa, que casualmente es empresa gringa o canadiense, que son las que generalmente están en eso. En el caso nuestro, compas, en el caso de Guatemala, les decía que empezamos nosotros una marcha porque nos fuimos dando cuenta. Hace un rato yo les decía que en el caso de Honduras, lo de Berta fue por una hidroeléctrica, lo del Bajo Aguague es por un río, y si nos damos cuenta, muchas de las luchas en las que defendemos el territorio están vinculadas al agua. Resulta que si se quiere construir una hidroeléctrica, pues ahí lo que sucede es hay una apropiación de agua. Resulta que hay lugares donde los ríos ya no llegan al mar porque son desviados por los que producen caña o palma africana en el caso de Guatemala, y que son monocultivos para agrocombustibles. Resulta que si hay empresas mineras, pues en primer lugar hay el gran riesgo de la contaminación, pero además lo que se han reportado distintos compañeros es que cuando se empiezan a trabajar las mineras, ya los pozos se van secando. Entonces, alrededor de eso hay una problemática común que tiene que ver con el agua. Y si nos vamos a las ciudades, también hay una problemática que está vinculada al agua. Primero porque casi de hecho el agua está privatizada. Si no, miren, compas, seguramente los que tienen más años se recordarán que hace años esto no lo veíamos en nuestras comunidades. Hace años era pues muy raro, no existía de que vamos a comprar una botella de agua, y ahora hay grandes empresas a través de este negocio, porque los gobiernos centrales, municipales, federales, en lugar de garantizar que todas y todos tengamos agua, lo que hacen es que dejan que se deteriore para que luego entren las empresas, grandes poderes, y en la práctica privaticen el agua. Entonces, cuando estuvimos analizando esta situación, dijimos, bueno, si hay algo que afecta a todo el mundo, es el agua. Y entonces, por eso decidimos, como les decía hace un momento, empezar una marcha por el agua. Pero lo curioso es que hay países, en el caso de Guatemala, de donde yo vengo, que de cada 100 litros que se generan en el territorio nacional, solamente 39 litros se utilizan para las actividades humanas.
O sea que en teoría hay agua suficiente para todos y todas. Pero cuando uno comienza a ver, resulta que el 97% de las fuentes de agua en Guatemala están contaminadas. Y están contaminadas por las empresas, están contaminadas porque muchas veces lo que hacen es tirar a los ríos los desechos sin ningún tratamiento, pensando que la naturaleza solita va a recuperarse, pero resulta que no, que eso tiene un tope. Entonces, es cierto que hay agua suficiente para todos, pero la mayoría está contaminada. Y además, cuando uno revisa, bueno, ¿quién usa más el agua en el caso de nuestro país? Para los usos domésticos, el agua subterránea, la que se usa extrayendo de los pozos, solo es el 3%. Y el 61%, es decir, de cada 100 litros, 61 litros se utilizan para regar caña o palma africana. Entonces son este tipo de monocultivos los que consumen la mayor cantidad de agua. Entonces por eso decidimos, bueno, vamos a hacer una marcha para defender el agua. Pero el agua, ustedes saben muy bien, compas, que eso nos lo enseñan nuestros abuelos y abuelas, son como las venas para nosotros. El agua es como la sangre en nuestro cuerpo, va nutriendo por todos lados. Entonces no podemos separar el agua de la defensa del territorio. Y así como se llama esto, también nosotros dijimos, esa marcha es por el agua, pero también por la defensa del territorio. Y es una marcha también por la vida, porque el agua es vida. Y eso está más clarito para cualquier campesino y campesina, sabe que si no hay agua, no hay producción y no hay vida. Entonces dijimos, bueno, tiene que ser una marcha que vamos a hacer por el agua, por el territorio, por la vida. ¿Y qué es lo que queremos hacer con todo esto? Caminar, son 12 días de caminata, hoy va el 5.º día. Pues pretendemos llegar a la ciudad capital de Guatemala para hacer 3 cosas. Primero, hacer una tribuna popular donde lleguen las comunidades a denunciar lo que está pasando, de cómo se están robando el agua, de cómo están contaminando el agua. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, no permiten que se escuche la voz del pueblo. Porque los medios de comunicación solo dan a conocer lo que le interesa a los poderosos de nuestros países. Porque los medios de comunicación sirven para contaminarnos las ideas y que aceptemos lo que ellos quieren. Entonces dijimos, bueno, primero lo que vamos a hacer una tribuna popular para que se denuncie todo lo que está haciendo. Pero también decidimos que vamos a hacer un tribunal popular y juzgar a todos aquellos y aquellas que están cometiendo delitos contra las comunidades. Porque eso de robarse el agua, eso de contaminarla, eso de hacer negocio, toda la industria supuestamente de alimentos está vinculada a la apropiación del agua, todo eso son delitos contra el pueblo, son delitos contra la madre naturaleza. Y como los tribunales no responden a la aplicación de las leyes y la justicia, sino a los intereses de los poderosos, nosotras y nosotros los vamos a juzgar. Y finalmente, también decidimos que nos vamos a constituir en un congreso de pueblos, de organizaciones y de autoridades ancestrales para emitir una declaración de los derechos de los pueblos de Iximuleu, que sería el nombre que nosotros le damos a Guatemala, de tierra de maíz sería la traducción. Y vamos a hacer eso porque ahí hay algo común a todos nuestros países, y es que cuando vamos con los diputados o los senadores y les pedimos que respondan algo, muchas veces, como dirían por acá, ni nos pelan.
ni nos reciben. A veces hay que hacer manifestación para que apenas nos den unos minutos. Y sin embargo los poderosos tienen la llave de la puerta para irse a sentar en cualquier rato con los senadores y con los diputados. Entonces no confiamos en ese Congreso corrupto que tenemos y no confiamos que van a hacer una ley a favor del pueblo. Entonces dijimos, bueno, nosotros vamos a constituirnos en un Congreso Popular porque resulta que el poder viene del pueblo, no de los diputados, no de los senadores. El poder viene del pueblo. Además de eso, porque el ejecutivo ya sea nacional, municipal o federal, tampoco es nuestro, tampoco responde a nuestros planteamientos y demandas. Los ejecutivos que hay en nuestros países representan los intereses de los grandes poderes. Y es por esa razón que nos constituimos en ese Congreso Popular. Ahora, en el fondo, compas, el problema no es solo el agua. El problema no es solo la minería. El problema no es solo la construcción de grandes hidroeléctricas para el servicio de las empresas o de los gringos. El problema no es solo los monocultivos. En el fondo, el problema es cómo está organizada la sociedad. El problema es que en el fondo las leyes que rigen la sociedad no las hicimos nosotras y nosotros. El problema es que en el fondo la gran ley que debería de servir a todo mundo, que es la Constitución, no la hicimos nosotras y nosotros. Entonces nosotros estamos uniendo esta demanda por el agua, por el territorio y por la vida a algo que también se está impulsando aquí en México, a la necesidad de un proceso constituyente. ¿Y por qué decimos y por qué hablamos de un proceso constituyente? Decimos que un proceso constituyente porque no es nada más hacer cambios a la Constitución, sino es todo el proceso que viene desde las comunidades, desde los pueblos, desde las organizaciones, de expresar qué tipo de Constitución queremos. Pero además nosotros decimos, y creo que en eso coincidimos con lo que ustedes están impulsando, que no se trata de echarle una pintadita a la Constitución porque ya está descascarada. No, se trata de elaborar una nueva Constitución. Y entonces decimos que es un proceso constituyente de poder originario, que no hay nadie encima del poder que va a elaborar esa nueva Constitución. Pero además, como hemos sido los excluidos de las decisiones políticas, de las leyes, decimos ese proceso constituyente, originario, tiene que ser distinto a todo lo que ha sucedido en los últimos 500 años. ¿Y qué quiere decir que sea distinto? Pues nosotros decimos que tiene que ser plurinacional, es decir, con la representación y participación y tomando en cuenta el sentir, la visión, la cosmovisión de los pueblos originarios. Definitivamente tiene que ser popular y tiene que ser un proceso que permita la participación de los distintos sectores de la sociedad. Y en eso creo que coincidimos bastante con lo que ustedes están impulsando acá. Y creo que también tenemos que aprender bastante de lo que ustedes están haciendo acá, porque lo nuestro apenas empezó desde las manifestaciones que se dieron el año pasado, justo en abril, el 25 de abril fue la primera manifestación, y que dieron como resultado pues que el presidente y la vicepresidenta tuvieran que salir del poder, y ahorita están presos guardando prisión y están sometidos a un juicio. Entonces, compas, cuando vamos viendo que lo de México, que lo de Honduras, que lo de Guatemala, lo de El Salvador, es decir, lo de toda esta región es común, también se nos presenta como un nuevo reto a todas y todos. Y el reto es que
no solo se trata de solidarizarnos con las luchas, que hay que hacerlos, sino el reto es de ir como las arañas tejiendo nuestras luchas. Que las luchas, si bien tenemos que desarrollarla en cada territorio, pero tengamos presente que es la misma lucha que se libra en los distintos países y sobre todo que los enemigos son los mismos. Porque cuando uno escarba, a veces le mira el nombre a una empresa y dice empresa tal o cual del país, empresa mexicana, empresa guatemalteca, empresa hondureña, pero al escarbar un poquito, lo que hay detrás son intereses gringos, intereses canadienses, intereses europeos. Y resulta que ellos también se comunican, ellos van aprendiendo, ellos también se coordinan. Entonces, si son los mismos enemigos, si ellos se coordinan, ¿por qué no vamos a coordinarnos nosotros? De ahí lo que decía Marcos, de que la idea es poder desarrollar un foro como para ir poniendo las bases, los ladrillos iniciales de algo que incluya a nuestros países, pero que no se quede en las fronteras. Y ya hay pasos que se han estado dando. El día lunes que empezó esta marcha, también por acá, cerca del lado de Guatemala, arrancó un grupo y ahí contó con la participación de compañeros y compañeras de esta región. Entonces, ese arranque fue común entre organizaciones de Guatemala y de México, pero sobre todo entre pueblos que somos lo mismo, compas. Entonces, es necesario que al mismo tiempo que vemos cómo nos asentamos bien en la tierra para enfrentar a los enemigos que tenemos, que son poderosos, también tenemos que ir viendo cómo tejemos nuestras luchas, cómo hacemos de nuestras luchas particulares una gran lucha mesoamericana y una gran movilización mesoamericana para defender la tierra de nuestros abuelos y abuelas, la tierra por la que peleó el general Emiliano Zapata y que recordaban también que el 10 fue aniversario de su vil asesinato, y que se pueda entonces llevar a la práctica y hacer algo concreto ese gran sueño que decía el general Zapata: tierra y libertad. ¡Zapata vive! Gracias, papás. Globalicemos la esperanza. Globalicemos la esperanza.